Hebreos capítulo 6, versículo 1, oiga lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice la Escritura de la siguiente manera, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Dice la palabra: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Vamos a internarnos en la meditación de la palabra del Señor. El enfoque de nuestro tema está basado en entender y comprender que Dios es un Dios que nos da una oportunidad en su tiempo, en el tiempo de Él, y no en el tiempo que nosotros queremos, no en el tiempo que uno hace un berrinche, un capricho y dice: yo ahorita no quiero nada con Dios, yo quiero buscar a Dios cuando yo quiera, en mi tiempo, en mi momento, yo quiero acercarme a Dios, yo quiero arrepentirme cuando yo lo decida, no cuando Dios me invite, no cuando alguien me habla de Cristo, sino cuando yo quiera. Y ese cuando yo quiera puede ser demasiado tarde para nuestras vidas, por diferentes razones. La primera razón es porque Cristo puede venir en este momento, el día de hoy, en este día, y el que estaba preparado se fue con el Señor, y el que no estaba preparado va a sucederle como aquellas 5 vírgenes insensatas, que dice la palabra que a última hora andaban corriendo buscando aceite, diciéndole a las prudentes: danos de vuestro aceite. Y las prudentes solo le respondieron: para que no nos falte a nosotros y a ustedes, mejor vayan ustedes a conseguirlo con los que venden donde se consigue. Pero dice que mientras ellas andaban tratando de conseguir el aceite, o sea, tratando de buscar de Dios, de ponerse a cuentas y de hacer todo aquello para estar preparadas, el Señor se llevó a las 5 que estaban preparadas y las otras quedaron excluidas. Así que tenemos que estar preparados y no pensar que podemos hacerlo a la última hora. Aparte de ello, no solamente el arrebatamiento puede llegar de un momento a otro, sino que la muerte puede llegar de un momento a otro, como lo hemos mirado en este tiempo, quizás más palpablemente que en otro tiempo por la situación de la pandemia. Entonces, estamos mirando que la muerte no pide permiso, la muerte no respeta tus planes, porque la gente dice: yo ahorita no estoy preparado para morirme, yo me moriré más adelante, pero ahorita no, porque tengo muchas cosas que hacer. Amén. Tengo mi trabajo, tengo mis metas, tengo mis planes, pero la realidad es que la muerte no respeta ni planes, ni trabajos, ni nada de lo que el hombre tenga. Simplemente cuando llega, llega, y hay que estar preparados en ese momento. Amén. No importa que es que yo tengo mis niños muy chiquitos y yo no puedo dejarlos porque ¿qué va a ser de ellos? Hermanos, cuando la muerte llega y no importa si está casado, si está soltero, si tiene niños, si no tiene, no respeta nada de eso, simplemente llega. Así que nosotros no sabemos el día ni la hora cuando Cristo ha de venir, y no sabemos el día ni la hora cuando hemos de morir. Por tanto, lo que más nos queda es estar preparados para ese día y así saber que nuestra vida está en las manos del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Así que con eso en mente, entendiendo que el deseo de Dios a través de su palabra siempre es prepararnos. Ese es su propósito. Los mismos discípulos le preguntaron al Señor: Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? Señor, le dicen: Señor, ¿restaurarás a Israel en este siglo, en este tiempo? Señor, ¿cuándo lo harás? ¿Cuándo harás todo esto? Y el Señor le responde con estas palabras: no les toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Pero una cosa les digo, dice el Señor: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Entonces el Señor, la respuesta que les da es: solamente búsquenme y prepárense para recibir ese poder glorioso de mi Santo Espíritu, y Él los va a guiar, Él los va a dirigir a toda verdad y a toda justicia, en mi perfecta voluntad, en mi plan, en mi propósito. Y el Espíritu de Dios nos guía de esa manera, amén. Y la primera forma en la que nos guía es apartándonos de lo malo, es santificando nuestra vida y buscando vivir esa vida agradable a Dios. Pero internémonos en la palabra del Señor y leamos qué dice Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3 en adelante. Dice la palabra: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vea lo que dice al final del versículo 1, que es el centro de nuestro tema, donde dice el Señor: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Nos exhorta el Señor, la palabra de Dios, a no caminar viviendo una vida echando, dice, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Es decir, el uno arrepentirse continuamente y constantemente es algo saludable, es algo sano, y es algo que Dios nos invita a hacer a cada día. Porque a cada día hay que estar a cuentas con Dios. A cada día hay que mejorar nuestra vida. A cada día hay que enmendar nuestro camino. Si ayer fallamos, hay que ponernos a cuentas con Dios y prepararnos, y hoy proponernos ser mejor, agradar a Dios, apartarnos de aquello malo y mejorar en nuestro caminar. Entonces, el arrepentimiento significa dos cosas en particular. Significa una, cambio de vida, un cambio de vida, un cambio de caminar, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Es lo primero que significa. Igualmente un cambio de pensamiento, una forma distinta de pensar, donde ya no pienso como pensaba antes, sino que ahora mi mente es renovada. Siempre que la mente es renovada, hay arrepentimiento en el corazón. Solamente el arrepentimiento cambia nuestra forma de pensar, nos enseña lo malo, lo incorrecto, y nos muestra: Dios, eso no está bien. Como el hijo pródigo, cuando la Biblia dice que se apartó de la casa de su padre, se apartó de la voluntad de Dios, se perdió en todo lo malo, pero dice que estando allá entre los cerdos, queriendo llenar su vientre con las algarrobas de los cerdos, dice que allá volvió en sí. La Biblia dice: y volviendo en sí, dijo aquel hijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí me muero de hambre? Entonces, el volver en sí es una forma de arrepentirse. Él se arrepintió, volvió en sí, dejó aquello malo, dejó el pecado, dejó los cerdos y se fue en camino a la casa del Padre. Ese es el primer aspecto de un arrepentimiento genuino, cuando volvemos en sí. Un cambio de mentalidad, un cambio de vida, un cambio de acciones es lo primero que representa el arrepentimiento. Entonces, cuando experimentamos ese arrepentimiento, es algo sano. Lo segundo que igualmente significa el arrepentimiento es un dolor en el corazón por haber ofendido a Dios, por pecar contra Dios. Es un dolor: Señor, perdóname, Señor, no sé qué estaba pensando, Señor, no sé, Señor, cómo pude descuidarme, perdóname y ayúdame, Señor, a apartarme de eso malo, de eso negativo, y a afirmarme en tu camino. Entonces, ese tipo de arrepentimiento es sano, es bueno, es agradable a Dios. Como dice Lamentaciones: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? O sea, el hombre vive lamentándose porque no tengo esto, porque me salió mal esto otro, porque me sucedió esto, porque tengo problemas en mi hogar, en mi matrimonio, porque mis hijos se perdieron, porque mis finanzas van mal. Nos lamentamos por un montón de cosas, pero dice la palabra: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese por su pecado. La razón principal por la que el hombre debe de lamentarse, dolerse, es por haber pecado contra Dios, es por apartarnos de Dios, es por ofender a Dios. Y cuando nos lamentamos por eso, Dios nos restaura, Dios nos bendice, Dios nos guarda, Dios nos ayuda, y
Grandes cosas hace el Señor con nosotros y en nosotros. Pero entonces, cuando hablamos de ese arrepentimiento, es algo sano. Pero en este pasaje no nos habla de esa clase de arrepentimiento. Aquí nos habla de no echar otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Entonces, el arrepentimiento de obras muertas es algo destructivo, no es algo saludable. No es algo que la palabra recomiende, sino es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado. Sigue diciendo la palabra de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El versículo 4 luego nos habla una advertencia, el peligro, el riesgo que hay, sobre todo si caemos en el error, como nos decía el versículo 1, de continuar echando otra vez el arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Dice el versículo 4: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Nos habla, nos alerta del peligro que hay de el poder caer en ese error. Pero yo quiero que veamos qué significa precisamente esto un poquito más formalmente: el arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué significa esto dicho con palabras más entendibles para que usted pueda asimilarlo mejor? El hablar del arrepentimiento de obras muertas significa el acostumbrarnos a pecar simplemente ya por costumbre, ya por tradición, ya, como se dice, por deporte. Acostumbrarnos a pecar produce un callo en nuestro corazón, haciéndonos insensibles al arrepentimiento. O sea, cuando una persona vive una vida donde comienza a acostumbrarse a pecar, donde ya no le duele el pecar, el ofender a Dios, donde ya no le incomoda el ofender a Dios, donde ya lo mismo le da el pecar que no pecar, se siente igual, ya no hay remordimiento, ya no hay redargüimiento, ya no se siente estorbado, incómodo, dolido, ya no hay eso en su corazón, en su mente, ya no hay un cambio de mente, ya no hay un cambio de forma de pensar, diciendo: ¿qué estoy haciendo entre los cerdos? ¿Qué estoy haciendo en esta clase de vida? ¿Qué estoy haciendo en este estilo de vida? ¿Cómo puedo llegar a acostumbrarme a pecar? Usted se ha dado cuenta, por ejemplo, cuando los hombres quizás se identifican más con esto, cuando uno hace un trabajo, sobre todo un trabajo físico de campo, de repente escarbar con un pico, con una pala, con una herramienta, ¿verdad? De esa manera, haciendo algún tipo de hoyos. Cuando uno está sin acostumbrarse, no tiene la costumbre de hacerlo, lo primero que le comienza a salir son ampollas en las manos. Apenas comienza a hacer aquello y al otro día, muchas veces cuando no tiene la costumbre y tiene quizás años sin hacer aquello, le comienzan a salir ampollas en sus manos, porque la falta de la práctica, ¿verdad?, le lastima su mano, ciertas partes en particular de donde agarra aquel instrumento, y le salen aquellas ampollas. Pero si sigue uno en aquel trabajo y sigue haciéndolo, pues los primeros días fueron un problema, quizás la primera semana, las primeras 2 semanas. Pero llega el momento cuando en esa área donde más agarra aquel instrumento y presiona y golpea contra la tierra haciendo aquellos hoyos, comienza a convertirse en un callo, comienza a endurecerse esa parte de la piel, esa parte de la mano, y llega un momento cuando hace aquel trabajo y ya no le hace nada. ¿Por qué razón? Ya no siente ni dolor, ni le salen ampollas, ni le lastima, porque aquella parte del cuerpo le hizo callo, se le hizo callo. ¿Qué significa eso? Se le endureció la piel a un grado que se le pone tan dura que ya no le afecta aquello que hace, ¿verdad? En los pueblos, por ejemplo, cuando yo era niño, recuerdo que la mayoría de niños, o muchos niños, el estilo de vida era que caminaban descalzos, porque muchas veces pues no había ni para comprar zapatos. Y cuando se caminaba descalzos, uno le miraba la planta del pie a aquellos niños
y unos callos tan tremendos, tenían la planta del pie más dura que la suela de un zapato. Andaban entre las piedras y entre las espinas y uno decía, ¿y cómo le hacen estos? ¿Verdad? Y uno apenas, cuando no está acostumbrado, apenas pisa una piedrita y allí le duele y siente que se le entierra y no puede dar ni 2, 3 pasos allí en la tierra porque le lastima, ¿verdad? La tierra, las piedritas. Pero el que ya está acostumbrado, ya se le hizo callo en la planta del pie y ya no le hace nada. Andan corriendo como si nada. Parece que traen zapatos de los mejores y andan sin nada. ¿Qué pasó? Se le hizo callo a aquellos niños. Pues dice la palabra de Dios, nosotros debemos de tener cuidado que no se nos haga callo en el corazón, que el pecado no nos produzca un callo donde perdamos la sensibilidad a la presencia de Dios, al arrepentimiento, al volver en sí y apartarnos del mal, sino que simplemente nos acostumbremos a esa clase de vida y de repente ya ni mal se siente la persona. Se convierte en un estilo de vida, en una conducta normal para aquella persona. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. No se conformen, dice Dios, a la forma de vida de este mundo, a la forma de pensar de este mundo, al desarrollo y a la forma de vivir de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Un cambio de mente, que también significa un arrepentimiento genuino. Entonces, el arrepentimiento de obras muertas significa que aquella persona aparentemente se arrepiente, pero sigue siempre cayendo en el mismo error, sigue siempre en la misma tendencia y se ha convertido en un estilo de vida, aquella forma de actuar, aquella forma de accionar, y ya no hay sensibilidad a la presencia de Dios, ya no hay sensibilidad al arrepentimiento. Cuando se pierde la sensibilidad al arrepentimiento, corremos el riesgo de que suceda lo que dice este versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios, o sea, se hicieron sensibles de corazón a las cosas de Dios y a los poderes del siglo venidero, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Por qué es que habla de que hay un riesgo de que la persona no vuelva a ser renovada para arrepentimiento? Porque precisamente cuando el corazón se endurece, cuando el pecado lo practica una y otra y otra y otra vez con constancia, ya en una continuidad, y cae en esa práctica, la práctica del pecado, vuelvo a repetir, produce ese callo, esa dureza del corazón y hace al corazón insensible. Ya no es sensible, ya no le duele, ya no hay un cambio de mentalidad, simplemente se convierte en un estilo de vida. Y por eso es no que Dios no quiera dar el arrepentimiento, sino que la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que si el Señor no ha venido, dice que es porque Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios desea que todo el ser humano, sobre todo el creyente, ¿verdad?, no se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Pero cuando no procede, cuando se cierra el corazón, cuando se endurece el corazón, cuando le brota ese callo al corazón, entonces ya no hay oportunidad, ya no hay posibilidad de arrepentirse, porque el corazón se hace indiferente, se hace insensible, y hay que cuidar nuestro corazón de todo eso. Nuestro corazón tiene que estar sensible, tiene que estar libre, tiene que sentir la presencia de Dios, tiene que sentir el redargüimiento del Espíritu Santo de Dios, el dolor por ofender a Dios, y así servir a Dios de todo corazón a cada día. Entonces, el acostumbrarnos a pecar, ese es el arrepentimiento de obras muertas. Simplemente se hace una costumbre y entre comillas decimos, sí, Dios, perdóname, pero no hay intención genuina. Ya dentro de nuestro corazón sabemos que vamos a continuar en ese estilo de vida.
No hay una determinación de apartarnos de aquel estilo de vida, de aquellas prácticas, sino que de alguna manera decimos: Dios, pues perdóname, Dios, Señor, ayúdame, Dios, te pido perdón. Pero repito, aún en nuestro corazón la intención ya está determinada de continuar con ese estilo de vida, a diferencia de la persona que se aparta del pecado y dice: Señor, no quiero saber más de eso, perdóname, me alejo de eso, me consagro a ti, Señor, quiero honrarte, quiero amarte, quiero servirte, perdóname, Señor, perdóname. Entonces, definitivamente que cuando Cristo levante a su iglesia, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, como nos muestra la palabra, el hombre que se quede va a quedar completamente entenebrecido, con un corazón endurecido. Y esa es una de las razones por las que no va a haber oportunidad para el arrepentimiento en general en el tiempo después del arrebatamiento. Ya vamos a ir mirándolo como vamos entrando en el tema. Veamos qué nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, del 1 en adelante, para entender un poquito más ampliamente cómo podemos caer en ese error, cómo podemos terminar con un arrepentimiento de obras muertas, cómo podemos vivir una vida donde terminemos con ese fundamento en nuestro caminar. No un fundamento genuino de un arrepentimiento genuino, sino un caminar, un vivir de un arrepentimiento de obras muertas. Veámoslo reflejado en la palabra. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Veamos esto. Este es un ejemplo de lo que leíamos del arrepentimiento de obras muertas, que cierra la puerta precisamente, endurece el corazón a un genuino arrepentimiento. Y ese es uno de los riesgos terribles de los que nos habla Hebreos precisamente. Pero en este pasaje lo leemos de esta manera cuando nos dice Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, o sea, la plenitud del Espíritu de Dios, y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Comienza con esta expresión: yo conozco tus obras. Allá nos hablaba del arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué clase de obras son las que tenía esta iglesia de Sardis en Apocalipsis 3? Tenía obras, yo conozco tus obras, pero ¿qué clase de obras eran? Eran obras muertas, obras de un arrepentimiento muerto, obras de arrepentimiento muertas. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice primeramente: yo conozco tus obras, y luego dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, yo conozco tus obras. ¿Qué clase de obras? Yo conozco tu vivir, yo conozco tu caminar, dice el Señor. Yo conozco tu acostar y tu levantar. Yo conozco tus pensamientos y conozco las intenciones de tu corazón. Yo conozco lo que hay por fuera y lo que hay dentro de ti. Yo conozco tus intenciones antes de que las hagas, antes de que ejecutes una acción. Yo conozco esa intención ya. Antes de que digas una palabra, yo conozco tu pensamiento y el por qué estás diciendo lo que estás diciendo. Yo conozco lo profundo de tu corazón, dice el Señor. Yo conozco tus obras. Y en este caso le dice a la iglesia de Sardis que tienes nombre de que vives y estás muerto. Que tienes nombre de que vives. ¿Qué significa eso?
tener nombre de que vives. O sea, tener apariencia de que vives. Podemos tener toda la apariencia, podemos tener toda la compostura externa, podemos cumplir con todo lo externo, lo ritual, podemos cumplir con todo lo que se mira por afuera. Pero Dios dice: yo conozco lo que hay dentro de ti. Y eso es lo más importante, porque eso es lo que determina primeramente si estás vivo o si estás muerto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero en verdad estás muerto. Entonces, hermanos, la religión tiene nombre de que vive, pero está muerta. La religión no ofrece vida. La religión solo ofrece rutinas, rituales, apariencia. Pero el hombre religioso practica su religión y vive una vida desordenada y desagradable delante de los ojos de Dios. Una religión no cambia la vida de nadie. Una religión es una carga, pero una relación con el Dios de los cielos transforma la vida del hombre, cambia el corazón del hombre, fortalece y transforma el vivir y el caminar del ser humano, y lo convierte en una nueva criatura, en un nuevo hombre, en una nueva mujer. Entonces no es suficiente tener nombre de que vivimos. No es suficiente tener la apariencia. No es suficiente de que todos digan: sí, el hermanito se mira muy bien, la hermanita se mira muy bien. Sino que Dios dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, ¿de qué le sirve a una persona tener nombre de que vive, tener apariencia de que vive, todos identificarlo y todos de alguna manera mirarlo como alguien muy especial, si en verdad delante de Dios está muerta aquella persona? Hermanos, lo más importante no es lo que los hombres piensen de ti, es lo que el Dios de los cielos piense de ti. Lo que hay en tu interior es lo primordial, es lo esencial. Cuidar nuestro corazón delante de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Entonces Dios le dice a la iglesia: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Veo que vas en decadencia, veo que vas perdiendo muchas cosas lindas de Dios en tu caminar. Así que afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí, no he hallado tu caminar recto, agradable. Así que acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, vea, no sabrás a qué hora. Entonces, por eso le decía a la persona que dice: no, yo cuando me vaya a morir ahí me arrepiento. No sabrás a qué hora. Antes de que el arrebatamiento suceda, yo ahí me arrepiento. No sabrás a qué hora. No, pues yo si me quedo me dejo mochar la cabeza. Es mentira del diablo. No habrá esperanza ni oportunidad. No sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sé vigilante, ora, vela, arrepiéntete y búscame ahora que tienes tiempo. Ese es el consejo de nuestro Dios. Porque no sabrás a qué hora vendré sobre de ti, sino que vendré como un ladrón cuando menos lo esperas, cuando menos te imaginas. Así que nos sigue diciendo el versículo 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que cuando una persona se aparta del Señor, una persona cae en la práctica del pecado y no se arrepiente genuinamente, sino que solamente es un arrepentimiento superficial de decirle religiosamente a Dios: perdóname, pero no de apartarse del pecado, no de realmente dolerse en el corazón por haber ofendido a Dios, no realmente tener un cambio de mentalidad y decir: ya no quiero nada con aquello, ya no quiero nada con el pecado. Entonces, cuando la persona persiste en aquello, una de las cosas que sucede es que el nombre de la persona corre el riesgo de ser borrado del libro de la vida. Por eso dice claramente que cuando anda la persona en vestiduras blancas, dice: no borraré su nombre del libro de la vida.
Pero ¿esto qué significa? Que si no andamos de esa manera, sí corremos el riesgo de que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida, y el momento que lleguemos a la presencia de Dios, nos busquen en el libro de la vida y no seamos hallados en ese libro, y entonces ahí no habrá sino que el llorar y el crujir de dientes, diciendo el Señor: apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Por tanto, es tiempo de afirmarnos, es tiempo de prepararnos, y que nuestro nombre esté resaltante en el libro de la vida, que nuestra reservación esté hecha en la gloria de Dios, ya nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Amén. Es como cuando usted va a viajar y usted ya tiene una reservación hecha en un lugar, un hotel donde va a llegar. Usted ya tiene ese lugar reservado, ya llega y solamente dice: mi nombre es tal, ya tengo la habitación reservada. Sí, aquí está su nombre, lo buscan y ahí lo encuentran. Pásele, aquí está su llave, este es su cuarto, adelante. Pues quiero decirle, en la gloria de Dios hacemos la reservación, no cuando nos morimos, sino ahorita, cuando creemos en Cristo, cuando nos ponemos a cuentas con el Señor, hacemos nuestra reservación en la gloria de Dios para que nuestro nombre esté escrito, y el día que lleguemos a presentarnos delante de Dios, el Señor diga: pasa, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, las obras muertas producen dureza de corazón e impiden que obre o que opere el arrepentimiento dentro de nuestro corazón. Por eso es que Hebreos decía que muchas veces ya no hay oportunidad para el arrepentimiento, porque cuando el corazón se endurece y se hace indiferente, se forma un callo en el corazón, una dureza, entonces se pierde toda sensibilidad, y en ocasiones ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. Entonces, cuando Cristo levante a su iglesia, eso no será algo que sucederá solamente en unas cuantas personas, sino en todas las personas que se queden en esta tierra. Hablo de los gentiles, con los únicos que Dios tendrá un trato, los únicos que serán sensibles al trato de Dios, a la palabra de Dios, será el pueblo de Israel, con quien Dios estará tratando en ese tiempo. Avancemos en nuestro tema y veamos un ejemplo de lo que son precisamente estas obras muertas, de lo que es tener un nombre de que vivimos pero estar muertos, el poder correr el riesgo de que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. Y precisamente podemos hablar de obras muertas. Simbólicamente también lo podríamos expresar como una fe sin obras. Cuando una persona dice: yo tengo fe, yo creo en Dios, el mundo entero dice creer en Dios. Usted le pregunta a cualquier persona en la calle: oye, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Porque si usted le dice: oye, cree en Cristo para que seas salvo, recíbelo en tu corazón para que te vayas a la gloria de Dios, y la persona dice: pues sí, yo creo en Dios, yo creo en Cristo y yo lo traigo en mi corazón. Mira, hasta en este crucifijo que traigo acá también lo cargo, ¿verdad? Entonces yo lo tengo, yo creo en Dios. La mayoría de la gente, o una gran cantidad de gente que ha crecido conociendo la religión, yo era uno de ellos, ¿verdad? Que creía de esa manera. Yo decía: pues yo creo en Dios, yo no soy un ateo, yo no es como que no creo en Dios, yo creo en Dios, pero creía en Dios, pero vivía a mi manera. Vivía ignorando a Dios completamente en mi forma de vivir, en mi estilo de vida, en mi mentalidad, en mis deseos, en mis sentimientos, en mis gustos, en mis pasiones. En todo aquello vivía simplemente a mi propia voluntad. Entonces era una fe sin obras. Esa es igualmente el arrepentimiento de obras muertas. A mí me decían: tienes que ir a confesarte cada cierto tiempo. Y pues yo iba y me confesaba con el sacerdote en la iglesia, y le decía casi siempre los pecados más livianitos, y los más graves, esos me los guardaba ahí, porque decía: me da vergüenza decirle esto, o no sé qué me va a decir, ¿verdad? Pero ese es un arrepentimiento de obras muertas. Y aún si llegaba a confesarle algo más grande, de alguna manera simplemente decía: ok, ya estoy limpiecito, como que me borraron la cuenta y listo para comenzar de nuevo a llenar la libreta de vuelta de pecados y de faltas.
Ese es el arrepentimiento de obras muertas. O sea, esa es una fe sin obras. Esa es una forma de creer en Dios, pero vivir a su propia manera la persona. Eso no es agradable a Dios. Eso no cambia la vida del hombre. Eso endurece el corazón, sobre todo de aquellos que hemos creído en Cristo. No seamos esa clase de personas. No tengamos una fe sin obras, porque dijo el apóstol Santiago: tú muéstrame tus obras, tú muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque mis obras son la evidencia, son el fruto de una fe genuina, de una fe verdadera, de una fe auténtica. Si no hay obras, esa fe tiene un signo de interrogación. Si no hay obras, si no accionamos, si no caminamos, esa fe que decimos tener simplemente tiene un signo de interrogación. Si quizás no sea real, no sea genuina, porque no hay una evidencia, y la evidencia son las obras externas. La fe es interna, pero el fruto de la fe genuina son las obras que honran a Dios, el cambio de vida, el caminar honrando a Dios, ¿verdad? No solamente esto significa obras muertas, sino el conocimiento igual sin obediencia. Podemos conocer mucho, hermano. Yo conozco la Biblia, yo conozco aquí, yo conozco allá, yo conozco tanto, y podemos conocer, como dicen por ahí, la Biblia de cuerito a cuerito, de pasta a pasta. Podemos conocerla completamente al revés y al derecho. Decir: hermano, yo ya leí la Biblia 20, 30 veces o no sé cuántas. No sirve de nada el conocer sin obedecer. El fundamento de Dios está en obedecer. La obediencia es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. La obediencia es el camino a la gloria de Dios. Aleluya. Sin obediencia no veremos la gloria de Dios. Entonces, el conocer es bueno, el conocer es importante, pero más importante que el conocer es el obedecer. Amén. Entonces, si solo conocemos y no obedecemos, esa es una fe vana. Esas son obras muertas. Ese es un caminar vano, un arrepentimiento de obras muertas que realmente no nos lleva a la gloria de Dios. La religión sin relación es un ejemplo de obras muertas. Tener una religión pero no una relación genuina con el Cristo de la gloria. Tener una apariencia sin realidad, como decía Apocalipsis: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Una apariencia, pero la realidad es otra. Hermanos, ¿de qué nos sirve cuidar nuestra apariencia y venir muy bien a la iglesia y bien vestiditos y acá decir aleluya y gloria a Dios y hasta hablar en lenguas, pero salir de acá y agarrarnos a gritar y a maltratarnos y a ofendernos y a maldecirnos unos a otros, sobre todo las familias, los matrimonios? O sea, ¿de qué les sirve el poder tener la apariencia y que todos digan: qué lindo matrimonio, qué linda familia, miren qué bonito se ven todos ahí sentaditos diciendo aleluya y gloria a Dios? Pero ¿cómo vivimos fuera de aquí? ¿Cómo vivimos en nuestros hogares? ¿Cómo vivimos en la calle? ¿Cómo vivimos en el trabajo? Ahí es donde debemos de dar testimonio, y se mirará la realidad de la vida, del caminar de un hijo de Dios auténtico. Ahí se mirará la realidad, no la apariencia, sino la realidad. En la iglesia muchas veces miramos más apariencia que realidad, esa es la verdad. Pero en el hogar internamente se mira más la realidad que la apariencia. Ahí los hijos miran la realidad de los padres. ¿Quiénes son sus padres? No es quien aparenta ser o quien se mira que es acá en la iglesia, ¿verdad? O delante de la gente en público, sino que lo que realmente es o quien realmente es se mira más internamente en el hogar. Ahí el esposo conoce quién es verdaderamente esa mujer, ¿verdad? Y la esposa conoce quién es verdaderamente ese hombre, ¿verdad? En la apariencia, en veces uno mira a tales personas y dice: esta persona, este hermano se mira muy espiritual, y la esposa dice: sí, si lo conocieras, ¿verdad? No sabes cómo es, no sabes cómo se comporta, no sabes, etcétera, ¿verdad? O uno mira a una hermanita y dice: esa hermanita se mira que cómo ama a Dios y cómo busca de Dios y cómo está consagrada. Pero dentro del hogar, ¿verdad? El esposo dice: sí, si supieras cómo me trata, si supieras cómo me maltrata y me maldice y me grita y etcétera, etcétera. Son realidades, hermanos, y nosotros no debemos de aparentar o de vivir o de conformarnos con una apariencia, sino tratar con la realidad
realidad para no tener nombre de que vivimos y estar muertos, sino de tener nombre de que vivimos y estar vivos para la gloria y la honra del Señor, con una realidad que honre y glorifique el nombre del Señor. Aleluya. Cuando hablamos de obras muertas, podemos hablar de la posición y la disposición. La posición en ocasiones es lo que podemos buscar. La posición en el hogar: aquí yo soy el padre de familia, aquí yo mando, aquí yo soy quien dice lo que se tiene que hacer. O en la iglesia buscar una posición de servicio, de esto, del otro. Hermano, lo más importante no es la posición, es la disposición. ¿Disposición para qué? Disposición para amar a Dios, para buscar de Dios, disposición para servir a la familia, al hogar, al matrimonio, a los hijos, a los padres, al pueblo de Dios. Un corazón dispuesto es uno de los corazones más agradables a Dios, más bendecidos por Dios, ¿verdad? Es mejor encontrar a una persona con disposición que a una persona con posición. La posición de nada sirve, pero la disposición toca el corazón de Dios y bendice de una manera grande al pueblo, al hogar, al matrimonio. Un corazón dispuesto para amar a Dios, para buscar a Dios. Un corazón dispuesto para servir. Un corazón dispuesto para reconocer sus errores, para mejorar, para enmendar, para cambiar. Eso es lo que nos lleva a una realidad verdadera y nos saca de vivir una vida de obras muertas, ¿verdad? Podemos hablar de estar en la iglesia, pero fuera de la presencia de Dios. Hermanos, una cosa es estar en la presencia de Dios, o sea, tener comunión, relación, y otra cosa es simplemente conformarnos con estar en la iglesia. Estar en la iglesia es algo bueno, es algo bonito, pero no se conforme con decir: oh, pues ya fui a la iglesia, ya estuve en la iglesia. No, cada vez que usted venga a la iglesia, no se limite solo a estar en la iglesia. Propóngase decir: no quiero salir de este lugar hasta que entre no solo a la iglesia, sino a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, a la intimidad, a la comunión, en adoración, en oración, en búsqueda. Quiero estar en la presencia de Dios y no limitarme o conformarme solamente con haber ido a la iglesia y no haber buscado estar en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Avancemos en nuestro tema. Veamos qué dice Proverbios. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el riesgo de caer en semejante error de obras muertas, del arrepentimiento, de la fe en Dios, de tener nombre de que vivimos pero estar muerto? Como dijo el Señor: yo conozco tus obras. ¿Cuál es el riesgo de que el corazón se endurezca y se haga insensible a un verdadero arrepentimiento? Veamos qué dice Proverbios capítulo 1, versículo 22 en adelante, y veamos el riesgo. ¿Cómo es que siempre Dios tiene un límite? Dios es paciente, Dios espera, pero Dios tiene un límite. Y ese límite se puede cumplir estando en vida nosotros, o se puede cumplir en el momento de la muerte, se puede cumplir antes del arrebatamiento individualmente en alguna persona, o se puede cumplir después del arrebatamiento en toda la raza humana, hablando de los gentiles. Veamos qué dice la palabra. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría
y no escogieron el temor de Dios, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Qué maravillosa promesa para aquel que oye a Dios, para aquel que ama a Dios, para aquel que camina con Dios. Entonces, el riesgo en lo que nos dice la palabra acá, ¿verdad? Primero exhorta y habla a los simples, a los que son indiferentes a la palabra de Dios, a los que no toman en serio las cosas de Dios, a los que practican el arrepentimiento de obras muertas, que simplemente es un decir pero no un hacer, que simplemente es un decir que creen, pero no hay un respaldo, un fundamento de obras, de acciones que glorifiquen a Dios, sino que son obras muertas. Es una práctica de un estilo de vida desagradable a los ojos de Dios, obras que conducen a la muerte, según lo dice otra traducción. Entonces exhorta y dice: hasta cuando simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar. O sea, habla de los burladores, de aquellos que todo es un juego, todo es una broma. A mí no me hables de eso, yo estoy bien. Y son burladores que creen que están bien, que creen que ellos no necesitan a Dios, que creen que ellos tienen dinero y su dinero los saca adelante, que creen que ellos saben lo que hacen, que son fuertes, que son sabios, etcétera. Burladores. Algunos quizás que se creen ateos y dicen Dios no existe, no te creas, y esto y lo otro, y se burlan y no creen y no reciben la palabra de Dios. Estos son los burladores de los que habla la palabra. Los simples son los indiferentes que no toman en serio las cosas de Dios, aunque dicen creer. Los burladores simplemente desprecian y desechan la palabra de Dios, y a ambos les habla la palabra y dice: y los insensatos aborrecerán la ciencia. Luego dice el versículo 23: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré oír mis palabras, les haré saber mis palabras. Dios dice: voy a derramar mi espíritu. A través del Espíritu Santo de Dios es que Dios trata con el hombre. El Espíritu de Dios es quien redarguye al hombre de pecado, es quien le hace sentir mal, es quien le incomoda. El Espíritu de Dios es quien invita al hombre al arrepentimiento. Pero cuando el hombre rechaza al Espíritu de Dios, se muestra indiferente y comienza a convertir el pecado en una práctica de vida, y comienza a caer en aquello, y comienza simplemente a practicar un estilo de vida desagradable a Dios. Comienza a endurecerse el corazón y ahora se muestra indiferente a la reprensión del Espíritu de Dios, al consejo de Dios. Dios dice: yo voy a derramar mi espíritu sobre vosotros y les voy a hacer saber mis palabras. Y si no son sensibles a mi espíritu, y si rechazan mi espíritu, como dice Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, cuando me tentaron vuestros padres en el desierto por 40 años. Dice el Señor en este pasaje: yo voy a hablarles con mi espíritu, pero si lo rechazan, si desechan mi espíritu, esto es lo que va a suceder. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Vea lo que sucederá. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Este es lo mismo que decía Hebreos cuando decía que hay el riesgo de que ya no haya oportunidad para el arrepentimiento. Cuando una persona persiste en el mismo estilo de vida, llega un momento cuando Dios puede cumplir esta palabra en tal persona. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de
mañana y no me hallarán. Esto se cumple parcialmente en este tiempo, parcialmente en personas con quien Dios trata y trata y trata y trata, y llega un momento cuando Dios dice: ya te voy a entregar a tu propio error, a tu propio pecado, a tu propio estilo de vida. Pero solamente se cumple parcialmente. Pero este tipo de escritura se va a cumplir en una plenitud, en una totalidad, después de que el arrebatamiento suceda. Cuando el Señor levanta a su iglesia, todo el hombre, el gentil que se queda en esta tierra, todo el hombre de diferentes naciones, excepto la nación de Israel, va a caer en esta condición. Dice que ya no habrá oportunidad. O sea, aunque me llamen, no responderé. Aunque me busquen de mañana, no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas a los que me oyeren habitarán confiadamente y vivirán tranquilos sin temor del mal. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, para recibir su bendición y poder tener un desarrollo sano y hermoso de parte de Dios. Veamos qué dice Amós capítulo 8, versículo 11 al 13 rápidamente. He aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra del Señor y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Algunas personas se preguntan y dicen: hermano, ¿cómo es que si un conocedor de la palabra de Dios, que hoy es un cristiano, pero que no se cuida, no se guarda, no se aparta del mal, y termina quedándose en el arrebatamiento, pero con un gran conocimiento de la palabra de Dios, cómo es que no va a tratar de buscar a Dios una vez que ya se quedó en esta tierra? Yo creo que sí van a tratar de buscar a Dios. O sea, yo no creo que van a perder el conocimiento, el entendimiento de asimilar. Es decir, Cristo vino y se llevó a su iglesia. Yo no creo que van a ser ignorantes de no percibir aquel evento, aquel acontecimiento tan sobrenatural, porque esto va a ser un acontecimiento sin precedencia. El arrebatamiento va a ser algo como nada que haya sucedido en la historia. Ha habido muchos acontecimientos fuertes que han llamado la atención del mundo entero, pero nada semejante al arrebatamiento cuando Cristo venga a levantar a su iglesia. Pero ¿qué es lo que sucederá? O sea, en su mente, en su intelecto entenderán que Cristo vino, sabrán, y posiblemente de alguna manera querrán buscar a Dios, pero será demasiado tarde. Como nos decía Proverbios: me buscarán y no me hallarán, me llamarán y no le responderé. Se acabó el tiempo de la gracia, se acabó el trato de Dios para el gentil. En este pasaje proféticamente lo dice de esta manera: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra del Señor, pero ¿qué dice? ¿La hallarán en cada esquina? Hermano, ahorita usted va por la calle y aunque no quiera, se topa uno predicando aquí y a otro predicando allá, y a otro con un megáfono allá, y a otro repartiendo tratados por allá, y por la televisión y por aquí, por allá. Abundancia de palabra de Dios, abundancia que aún alguna gente hasta se enfada y dicen: ¿para qué, hombre, tanto? Ya me tienen cansados estos, aleluya, que me salen por un lado y me salen por otro, y me hablan por aquí, me hablan por allá. En el trabajo me sale uno, en la vecindario otro, en la calle otro, por acá otro, y donde quiera otro. Esa no es más que la misericordia de Dios buscando a aquel hombre, buscando a aquella mujer, porque vienen días, dice el Señor, en que el hombre deseará oír palabra de Dios y no habrá quien les predique.
no habrá mensajeros de Dios, no habrá palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los mensajeros y la iglesia entera va a haber volado a la presencia de Dios en el arrebatamiento glorioso, va a estar en la presencia de Dios. Entonces no va a haber quien les predique, no va a haber quien les hable. Van a buscar, dice, e irán de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Señor y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. O sea, será algo tremendo. Y no está hablando de que van a desmayar de sed física, de sed literal, de que no habrá agua para beber. Dice sed de la palabra de Dios, hambre de oír la palabra de Dios. Es lo que sucederá, lo que se aproxima. Así que esto nos muestra ese gran riesgo, ese gran peligro. Veamos un ejemplo más, Mateo capítulo 25 rápidamente. Veamos qué nos dice la palabra, entrando más cercanamente al tema. Mateo 25 del 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios. Hay tanto que decir en este pasaje, pero solamente me voy a centrar en un punto y le termino, ya que el tiempo ya nos ganó. Este pasaje nos relata las 10 vírgenes, que en este caso representa a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque virgen representa en este caso a la iglesia de Cristo. Pero dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Dice la palabra que las 5 prudentes tenían aceite en sus lámparas y en sus vasijas, pero las insensatas no tenían aceite. Cuando llega el esposo a medianoche, dice que se levantan todas a querer, ¿verdad?, entrar con el Señor, irse con el Señor. Pero solamente las prudentes entran a las bodas, entran a la presencia del Señor, y las insensatas quedan fuera. Les piden aceite a las prudentes, les piden que les compartan, y ellas les dicen: yo no puedo darte de lo mío, porque si no a lo mejor me quedo yo sin nada también. Mejor ve con los que venden y compra ya, y prepárate y ten para ti misma. Esa es una forma de entender lo que sucederá en aquel día. Es decir, que cuando miramos, por ejemplo, hogares, familias, donde todo el hogar aparentemente es cristiano, pero solamente uno de ellos o 2 de ellos está preparándose, está honrando a Dios, y uno de ellos o algunos de ellos no lo están haciendo. En aquel día el esposo querrá apoyarse en la esposa: ayúdame, ora por mí, pídele a Dios. O la esposa en el esposo, o los padres en los hijos, o los hijos en los padres. Pero aquí nos muestra que nadie puede ayudar a nadie. Las prudentes no pudieron ayudar a las insensatas en este sentido de que porque estaban juntas: eres mi amiga, ayúdame, tú échame la mano. Mira, échame la mano con Dios, pues tú tienes buena relación, yo tengo mala relación, pero tú ahí intercede para que Dios me lleve a mí también. No sucede de esa manera. Dios no tiene nietos, no tiene hijastros, solamente tiene hijos amados, hijos redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Debemos de creer, debemos
de recibir cada uno individualmente ese regalo maravilloso de nuestro Dios, esa salvación, y buscar caminar individualmente honrando a Dios, porque el que se quiera apoyar con otro no va a poder. Y el que quiera al último hacer lo que estas vírgenes que salieron, dice, a buscar aceite a la última hora, eso representará esa gente que a la última hora andará, como nos decía el pasaje anterior, ¿verdad? De Oseas, que andarán de norte a sur, de oriente a occidente, buscando palabra de Dios, buscando quien les predique, buscando ayuda, buscando ponerse a cuentas, buscando a Dios a última hora. Será demasiado tarde. No es en la última hora, es en este momento, en este día, el tiempo que Dios nos invita para que nos acerquemos, para que nos pongamos a cuentas y entremos con el Señor, bendito su nombre. Entonces dice que mientras ellas iban a comprar, iban a buscar ponerse a cuentas, iban a buscar conseguir, iban a buscar orar, iban a buscar arrepentirse, iban a buscar un pastor, iban a buscar una iglesia, iban a buscar todo ello de la manera que usted lo quiera mirar. Mientras ellas iban a hacer eso, dice que las otras que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Una vez que se cierra la puerta, no hay nadie que la pueda abrir. Cuando se cerró la puerta en el diluvio del arca de Noé, nadie la pudo abrir y solamente hubo perdición y condenación. Entonces no esperemos que se cierre la puerta. Todavía está abierta la puerta el día de hoy. Todavía Cristo está invitando a que vengamos a Él, a que nos pongamos a cuentas con Él y que no esperemos a que se cierre la puerta. Y dice el versículo 11: después que se cerró la puerta, vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero ¿qué les contesta el Señor? ¿Recuerda usted lo que pasó en los días de Noé? Una vez que se cerró la puerta y comenzó la inundación y la lluvia y las cataratas se abrieron de abajo para arriba y de arriba para abajo. O sea, era agua brotando de abajo para arriba y era agua lloviendo de arriba para abajo. Por eso se inundó tan drásticamente y tan rápidamente. Pero dice la palabra que la gente gritaba, la gente clamaba, la gente pedía, Noé, ábrenos, Noé, déjanos entrar. Pero no fue Noé quien cerró la puerta. Fue el Dios de los cielos quien cerró la puerta y Él es el único que la puede abrir. Pero en ese caso no se abrió, se cerró la puerta y ya no hubo oportunidad. En este caso de igual manera se cerró la puerta y estas 5 vírgenes insensatas vendrán diciendo, ábrenos, Señor, Señor, ábrenos. Dice que después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero el Señor, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. De cierto os digo que no os conozco. ¿Qué significa esto? Hermanos, no es solamente que uno se jacte de decir, oh, yo conozco a Dios. Yo ya conozco a Dios desde hace 20 años, hace 30 años. La pregunta más importante no es si tú crees conocer a Dios o conocer de Dios, sino lo más importante es, ¿eres conocido por Dios? Dios te conoce a ti. Dios te mira como uno de sus hijos. Dios te mira como uno de sus redimidos. Hermano, ¿y yo cómo sé si soy conocido por Dios o no? La Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y a lo primero que nos guía el Espíritu de Dios es el apartarnos del mal. Es el apartarnos de lo negativo, a redarguirnos, a provocar en nosotros arrepentimiento para apartarnos del mal y ponernos a cuentas con Dios. Entonces, hermanos, no esperemos a última hora. Dice la palabra, versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Podemos agregar a esto, velad pues también porque no sabéis el día ni la hora en que podemos morir. Porque son las dos cosas que nos pueden sorprender de un momento a otro, la muerte y el arrebatamiento. Y una vez que llega la muerte se acaba la oportunidad y la esperanza. Lo que se hizo y lo que no se hizo ya no se podrá hacer. El arrebatamiento es lo otro que cierra la puerta y que ya lo que se hizo y lo que no ya no se podrá hacer. Por eso estas 10 vírgenes no dice que sí lograron ir y se pusieron a cuentas y consiguieron aceite y se arrepintieron y el Señor les dijo, ¿saben qué? Solamente déjense cortar la cabeza y pueden entrar a la gloria. No, no las conozco. Apártense de mí, hacedoras de maldad. No sé quiénes son.
Entonces siempre que el Señor dice eso, en los demás pasajes y en todos los pasajes, termina diciendo, apartaos de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Nunca dice que cuando el Señor rechaza a alguien diciendo no os conozco, que hay otra oportunidad, o que enseguida le da la chance de entrar. No, se cierra la puerta y ya no hay oportunidad. Por eso hoy es el día, hoy es el tiempo. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado y amémosle mientras tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos perversos, y volvámonos al Señor. Póngase de pie en esta hermosa y linda mañana. Vamos a hablar con el Señor.